Siempre es un placer y un gusto compartir con los viejos amigos porque con el contador Jorge Milton Capitanich, nuestro siempre respetado Coqui, nos conocemos incluso cuando yo recién me había casado y él todavía no era contador. Buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Coqui, Tonino? ¿cómo estás? Un gran gusto saludarte y para mí también es un gran gusto estar aquí contigo. Bueno, breve, porque sé que amás el fútbol, sé que te gusta mucho, breve nada más. Lo que está pasando en el fútbol es lo que pasa en la sociedad, digamos. Yo creo que es peor. La verdad es que el gobierno de Macri se ha caracterizado en un proceso de destrucción en 6 meses de todo lo que se pudo destruir en 12 años, se pudo construir en 12 años y medio. Pero realmente la Asociación del Fútbol Argentino me parece vergonzoso, ¿eh? Me parece vergonzoso porque hoy hay una colisión de intereses desde el punto de vista regulatorio. O sea, no se sabe si efectivamente es la FIFA la que puede ejercer capacidad regulatoria sobre el sistema de fútbol, que debería serlo así, o la inspección de personas jurídicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o eventualmente la justicia de carácter federal. Sinceramente me parece que es una injerencia absolutamente incorrecta e indebida. Y creo que están destruyendo el fútbol y generando las condiciones básicamente para tomar varias decisiones. Primero, están generando el atajo para eliminar la gratuidad del fútbol. Segundo, para promover sociedades anónimas que sustituyan claramente el rol de las asociaciones civiles. Tercero, para establecer un proceso de elitización del fútbol de carácter nacional e internacional, para ponerlo en una gran superliga de carácter internacional que movilice 10.000 millones de dólares por año con distintos mecanismos de financiamiento y generar los mecanismos de aprehensión de esos intereses por parte de corporaciones locales e internacionales. Eso está claro y es evidente. Ahora, el problema central es que eso va a generar una destrucción aún superior del fútbol argentino en su totalidad y principalmente en el interior. Cuando vos mirabas a los 11 titulares en el partido con Chile, y los 11 de Chile, tenía 3 jugadores que jugaban en Chile y 1 de Argentina que jugaba en Argentina y que se fue, que es Mercado, digamos, a México, ¿no? Porque ese es un pase reciente, digamos. Pero definitivamente lo que digo es un fútbol de élite internacional para la televisión que moviliza definitivamente una masa extraordinaria de televidentes con sponsorización y a su vez con una injerencia, a mi modo de ver, de mafias y narcotráfico, que eso es un tema clave de lavado de activos financieros, porque este es el otro tema, claro, respecto a la administración del fútbol en grandes entidades e instituciones deportivas. Entonces, creo que estamos ante un problema serio en donde nuevamente una pasión deportiva y futbolística se transforma en la administración de intereses corporativos. Y eso es grave porque destruye la esencia del deporte. Salimos de Guatemala y caemos en Guatepeor. No querían que Moyano ejerza la presidencia y resulta que ahora vamos a un hecho insólito, que aparte, no intervenga la FIFA, digamos. Pero es increíble, aparte yo lo noto básicamente en todas las decisiones de carácter judicial, porque claro, vos fíjate, en materia de la causa judicial del fútbol para todos, qué rara casualidad que Daniel Angelici no tenga nada que ver con el problema, digamos, ni tampoco aquellos presidentes de clubes que están involucrados en precisamente la conformación de la liga o de la Superliga. O sea, qué raro que solamente toman a algunos y no a otros. Y en segundo lugar, qué mensaje mafioso que hay detrás del fallo, en el sentido siguiente. Decir, bueno, por un lado, el Estado que nunca más intervenga en la negociación, claro, de un contrato de transmisión de fútbol, porque eso implicará incumplimiento de deberes de funcionario público. O sea, te vamos a matar, eso claro, se le dice al funcionario. Y a la AFA y los directivos le dicen, mirá, cuando vos ingreses en este tema, nunca más vas a poder ser dirigente porque te vamos a matar. O sea, no te metas en el negocio, ese es el mensaje mafioso. Porque la verdad, que eso es un tema gravísimo, porque al final de cuentas, si la AFA tenía una crisis de carácter financiera y estructural anteriormente con la transmisión por parte del torneo de competencia del Grupo Clarín. O sea, no tenía. ¿O acaso 2009, cuando se crea Fútbol para Todos, no se había suspendido el inicio del torneo precisamente por falta de pago a los jugadores? Claro. O sea, la verdad, digamos, esto es un tema, y aparte es un dato interesante que por ahí no se dice y que yo lo puse en mi escrito judicial. Desde el año 1990 al año 2007, de 37 torneos, 33 ganaron los denominados grandes. Desde el año 2009 en adelante, hasta el 2009, ¿no? 1990 al 2009. Ganaron los chicos. 2009, de 12 torneos, 10 ganaron clubes que no eran los denominados grandes. Entonces,
quiere decir que había un pie de igualdad. Y eso generó un impacto desde el punto de vista para el acrecentamiento de la capacidad efectiva de funcionamiento de los clubes. Yo voy a poner el caso de Huracán. Huracán estaba quebrado. Huracán hoy con Guanchope Ávila y con otros pases está recuperándose desde el punto de vista patrimonial y obviamente se ha recuperado con el funcionamiento. Acá ponen solamente los clubes que tienen dificultades o problemas, pero no los clubes que han mejorado sustancialmente su capacidad financiera. A Messi lo dejaron solo. Es más o menos como yo decía, lo que está pasando en el fútbol es lo que pasa un poco en la sociedad, en la política, en el gremialismo. A Messi lo dejaron solo. Es más o menos como usted, ¿no? ¿Lo dejaron solo? A ver, en el caso de Messi, yo creo que es un emblema del fútbol argentino y a mí yo los escucho a todos ahora los líderes de opinión, sí, de los grupos mediáticos concentrados, etcétera, etcétera, diciendo no, el segundo puesto fue espectacular, Messi no se tiene que ir, etcétera, etcétera, porque saben que detrás de Messi hay 200 millones de dólares que se caen, sí, y ellos están interesados en los derechos de transmisión. Es simplemente por eso, si no, lo hubiese matado. Esta es la verdad de la historia y es tan cruel como cuento, porque eso es lo vergonzoso que existe hoy en el mundo del fútbol y en el mundo asqueroso de estos negocios del fútbol, digamos, porque a ver, yo trato de hacer alguna comparación. Que un futbolista gane 93 millones de euros es poco menos que un salvajismo, digamos. Entonces, una obscenidad. Claro, que un científico gane como máximo 200 mil dólares por año y un futbolista 92 millones de dólares, y me parece que es una obscenidad de la sociedad capitalista. O sea, entonces todo el tiempo se cuestiona a los políticos, que damos la vida, en este caso periodistas, etcétera, que tenemos coraje, actitud, aptitud, defensa de ideas, y la verdad es que no sabemos a dónde vamos a terminar con nuestras vidas desde el punto de vista de la capacidad de sobrevivencia. Y en cambio, la acumulación de esta elite de negocios es asombrosa y digamos, es terrible porque, y es patético porque a mí, la verdad, a mí me sorprende porque cuando terminó el partido del 0-0 y después la definición por penales, empezamos, yo estaba mirando algunos programas, lo empezaban a matar a la selección, a Martina, a Messi, a los futbolistas, y se ve que después hubo un cambio de chip diciendo, loco, estás matando el negocio, cambien de mensaje. La verdad que es vergonzoso lo que se hace. Yo digo, insisto en esto, a mí me asombró la celeridad del Partido Justicialista en salir a respaldarlo a usted cuando antes, qué sé yo, 48 horas antes, no lo dejaron ni cortar la cinta, ni lo dejaron hablar en la feria alimentaria. Claro, pero, a ver, ¿Cómo se entiende esto? No, por eso, yo creo que acá el tema central es que hay que tener finalmente coherencia política. Recién, hace un rato a la mañana, 8:30, recibía una profesora del Instituto JFK de la Universidad de Harvard, que venía a hacer un estudio, es una politóloga argentina, que está estudiando allá, y vino a hacer un tema de bosques nativos, etcétera, etcétera, tema ambiental. Y entonces, bueno, estuvimos hablando sobre todo el tema de la ley de presupuestos mínimos de protección de bosque nativo, el 16331, bla, bla, la ley provincial de ordenamiento territorial, y bueno, las características, y después nos pusimos a hablar del sistema político internacional y de su expertise, digamos, porque ella es profesora de sistemas comparados. Y la verdad es que uno analiza, digamos, que en el mundo la situación es extremadamente compleja, porque yo sinceramente creo que hay un vaciamiento de la representatividad popular de las democracias de carácter occidental. Sinceramente, cuando aparecen figuras como Donald Trump, que emergen claramente desde una concepción de hartazgo político por parte de las sociedades, porque la cooptación de las corporaciones por parte de las corporaciones de la política hace que lo que se quiera en la Argentina, yo transmito eso, no es la peronización, sino es la peruanización, como Perú. O sea que dos candidatos en balotaje de centro derecha, de base neoliberal. O sea que no exista la capacidad de discutir opciones populistas de izquierda. Ni ideologías tampoco. Claro, ni ideología ni doctrina. O sea que en realidad el establishment pone la política, se discute en el margen y en definitiva pasa a ser un negocio, ¿no? Exactamente. O sea que ese es el tema que a mí me parece que es una discusión central del sistema político, porque el liberalismo político toma del liberalismo económico las condiciones objetivas de competencia electoral. O sea, considera que la elección es una competencia. O sea, que la confrontación política no existe. No existe la agonística o la confrontación política. Existe solamente la competencia. Son dos competidores que no alteran las relaciones del orden social o las relaciones de poder. O sea, en esto del periodismo de fondo
no aporta nada porque no hace concientización. Así es, y ese es el problema serio, porque yo digo, muy serio. Hay una cooptación de las corporaciones respecto a la política, porque, o sea, hoy Macri, por ejemplo, ejerce el poder político con dos pilares, poder judicial y poder mediático concentrado. Obviamente, no maneja el poder de la calle porque no le interesa, y el tema del poder territorial lo va minando a través de procesos de negociación absolutamente dispares y desiguales para las provincias y los municipios. O sea, yo he dicho esto ante el Partido Justicialista, ante los gobernadores y ante los intendentes, que son mis pares, y le dije, dejen de negociar por mí, porque si ustedes van a negociar por mí me van a llevar al cagazo, porque la verdad es que han cedido todo. Yo nunca vi que una oposición sea tan pusilánime. O sea, cedimos, 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia, cedimos los acuerdos de coparticipación a través de un ínfimo nivel de negociación. Cedimos bueno, eso es porque hay muchos compromisos. No, también, el sistema de seguridad social, está por quebrar el sistema de seguridad social, claro. Esto estamos cediendo, cedimos blanqueo, cedimos todo, pero todo a cambio de nada. La verdad es que eso no se corresponde con el problema de gobernabilidad. Yo, cuando algunos, como por ejemplo Urtubey y otros gobernadores plantean de que o vos, etcétera, etcétera, se preocupan por la gobernabilidad de Macri, la verdad que es vergonzosa esa actitud. Yo siempre me pregunto, ¿y acaso ustedes no se preguntaban si querían la gobernabilidad de Cristina cuando gobernaba? Le importaba un bledo, lo que querían era tumbarla, digamos. Entonces, la verdad es que, por lo menos, hoy en la Argentina me parece que se da con mucha profundidad lo que yo denominaría lucha de clases. O sea, hay lucha de clases, no hay, esto es la categoría marxista de lucha de clases, hay un clasismo exacerbado, hay odio, clasismo y lucha de clases. O sea, en definitiva, creo que muchos aborrecen, digamos, de lo que significa movimientos sociales, expresión de inclusión social, de la clase trabajadora, y solamente quieren un país para pocos. Bueno, entonces, el gran problema de Argentina, que es histórico, entre unitarios, federales, pueblo, antipueblo, patria, colonia, liberación, dependencia, contradicciones históricas, en definitiva hoy es democracia versus corporaciones, la democracia cooptada por las corporaciones, con un andamiaje de centro derecha. No sé si no estamos volviendo a los años 20 o 30 de nuevo. Estamos peor. Peor, Incluso pensando, no qué país le voy a dejar a mis hijos y a mis nietos, sino qué hijos le voy a dejar a mi país. Así es, porque yo te planteo lo siguiente. Porque usted, por ejemplo, Capitanich, se crió al lado de mentores de la política, ideólogos que todavía creían en la doctrina, así es. Vittel, Maroni, que fueron sus mentores. Hoy, ¿qué están conociendo? La que podía haber sido gobernadora de Resistencia, hablaba de que se habían terminado la ideología. Exacto. O sea, ¿hacia dónde caminaban? Hacia Donald Trump. Exactamente. Claro. Y entonces... Aparte porque hay un problema serio que nosotros no logramos todavía cohesionar voluntades para que los movimientos sociales se conviertan en actores políticos y sociales relevantes, porque hay una etapa gregaria que requiere organización, y hay un problema objetivo para mí, que el movimiento sindical ha dejado de ser el movimiento obrero organizado, ha dejado de ser la columna vertebral del movimiento nacional y popular. ¿Está bien? Entonces, en realidad, el sindicalismo hoy defiende sus propios intereses, y muchos sindicalistas, por no decir la mayoría o la totalidad, son empresarios. Por lo tanto, nunca se sabe cuándo hay paro sindical o lockout patronal. ¿Y dónde están? Claro, porque en definitiva defienden sus intereses empresariales. Entonces, son andamiajes cofradías de intereses. Con lo cual, la verdad, hoy... Medio que logia ya, ¿no? No, claro, pero a muchos dirigentes sindicales de 40, 50... O sea, que es una vergüenza que los cargos tengan sine die en los cargos, digamos. Claro. Es una vergüenza de 52 años de Baldacine, una vergüenza de muchos dirigentes sindicales de muchos años, que a muchos que son cuadros muy referenciales y realmente extraordinarios, pero también tenemos que ver cómo generamos las condiciones de transformación desde el punto de vista de los mandatos y de la regulación de los mismos. Pero digo, la verdad es que hay muchos dirigentes sindicales con coraje, convicción, relación de pertenencia a un proyecto nacional y popular, pero también es cierto que hay actitudes vergonzosas de muchos de ellos, en el sentido de que, en definitiva, son funcionales a sus propios intereses corporativos en detrimento de un proyecto nacional. La verdad es que, ¿qué pueden decir, por ejemplo, los representantes de los trabajadores que votan al sistema de seguridad social para destruir el futuro de sus propios trabajadores? ¿Qué pueden decir, efectivamente, aquellos que votaron un acuerdo más corrupto, como el caso de los fondos buitres? ¿Qué le podemos decir eso a nuestros hijos? ¿Qué le podemos decir
sobre los 141 millones de dólares por día de endeudamiento del país. O sea, ¿qué le podemos decir de eso? O sea, tenemos que tener actitud. Y me parece que la actitud es valentía al servicio de estas cuestiones. Porque el problema central acá, el gobierno trata de manipular con la justicia, digamos, el problema de la corrupción del periodo anterior, etcétera, etcétera. Yo odio y detesto la corrupción. Y obviamente quienes han cometido ilícitos tienen que pagar las culpas. Ahora, a todos no nos metan con la misma bolsa. Porque también es necesario pensar que acá, en este gobierno, hay corrupción. Y se necesita denuncias de corrupción, y me refiero al gobierno de Macri y sus vínculos. En Europa hay procesos donde incluso se han creado partidos nuevos. Están medio que perimidos los partidos tradicionales. ¿Usted qué piensa respecto a eso? Ahí tengo una visión que es ciertamente lábil, porque, por ejemplo, yo hice una lectura respecto al Brexit, al referéndum de salida de Gran Bretaña. Ahí está un ejemplo. Claro, del Reino Unido respecto al tema de la Unión Europea. No cabe la menor duda que efectivamente la Unión Europea ha establecido un mecanismo de encorsetamiento de 28 países con la preeminencia acabada de Alemania, que gana una tercera guerra mundial sin disputarla, porque esta es la verdad de la historia. Tiene la mayor concentración del sistema financiero, genera un proceso de deterioro de activos financieros y los compra por 2 pesos, y también capitaliza parte de su capital accionario de las empresas. Y sigue siendo colonialista. Claro, y sigue siendo colonialista, claro. Y es más colonialista en la misma Europa. Entonces, creo que el ímpetu independentista del Reino Unido estuvo claramente asociado a esta confrontación. Es el 25% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea. Con lo cual hay un cambio de paradigma ahora en los procesos de relacionamiento. Tipo Messi, ahora le piden que no se vaya. Claro, pues es un problema serio. O sea, si no flexibilizás antes, entonces hay que pedir qué pasa. Entonces, yo te pregunto, ¿qué pasaría si nosotros haríamos acá un referéndum en la provincia del Chaco para establecer un esquema de discriminación o tolerancia a la dependencia alevosa del modelo nacional? O sea, la verdad es que el 90% vota. Pero estamos cansados del centralismo porteño. O sea, tuvimos nosotros una reparación histórica en los últimos 8 años. Estamos cansados que nos dijiste. Pero por supuesto, que nos dijisten y que nos traten como porteños soberbios y salvajes y petulantes. O sea, una fórmula del puerto, con funcionarios corporativos, de empresas multinacionales, que en realidad no miran al país interior. Entonces, ¿qué le vamos a tener? Que succionar los ¿Y en eso qué pasa? No, que por eso hay que plantarse claramente, para defender las banderas del federalismo, para defender las banderas de la autonomía, para estar en contra de esas políticas. Yo me voy a la pausa y quiero interpretar algo, plantarse. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es empezar a sembrar en el Pago Chico. Entonces usted me parece que le tiene que hacer la confrontación a Pepo. No necesariamente por ahí, digamos, yo... Y si no, hacen un partido nuevo. Mire, yo lo que creo es lo siguiente, yo trato de ser muy respetuoso con todos, digamos, pero también muy respetuoso con mis ideas. O sea, lo que digo es, yo respeto... O plantea adentro o se va afuera. A ver, no hay otra. Yo planteo lo siguiente, yo planteo la necesidad de que estos debates se den con mucha apertura, porque... también... Pero ¿y dónde se dan esos debates? No hay debate, Coqui, ni en el peronismo ni en el radicalismo, están vaciados los partidos. Hay que crear estructuras nuevas. No pueden ser los partidos solamente herramienta electoral. No pueden ser, si antes eran culturas, casas de cultura, y antes eran casas de enseñanza. Sí, o sea, aparte también hay una cuestión que tiene que ver con una redefinición. Yo digo, cambiemos, cooptado por el PRO, ¿puede representar al radicalismo con las banderas históricas? En algún momento le va a cobrar la historia, le va a cobrar los radicales que estuvieron ahí en algún momento. ¿Cómo le podés rendir homenaje a Arturo Illia hoy estando con Mauricio Macri? O sea, digo, porque yo siempre me pregunto, ¿por qué el radicalismo no puede reivindicar a un líder político que se plantó ante los laboratorios, que derogó los contratos petroleros, que creció como nunca la economía argentina en términos del 9% del PIB, que bajó el índice de desempleo al 5%, que generó el tema de las condiciones de salario mínimo vital y móvil? En fin, digamos, creo que su administración, independientemente del origen, que siempre desde el peronismo lo cuestionamos, con su 20%, digamos, de acceso en virtud de las circunstancias excepcionales de la vida política, pero no hay que desdeñar
ni tampoco dejar de reconocer lo que fue Arturo Illia como emblema del radicalismo. Yo estaba diciéndole también, el otro día a un par de correligionarios le decía, el 2 de abril del año 1916, efectivamente se produjo el primer triunfo de don Hipólito Yrigoyen. Claro. O sea, es el centenario. Que le ganó al conservadurismo. Exactamente. Lo mismo que ahora. Claro, o sea, digo... El conservadurismo le ganó a los radicales. Exacto. Nosotros tenemos que ser capaces de reivindicar la política en esencia. Y la política se reivindica desde la política, no con lo que quieren, porque hay muchos legisladores que hoy son funcionales a Macri, que apuntan a matar a todo opositor político, por la vía judicial, a través de fallos absolutamente injustos. Se judicializa la política. Obviamente. Me voy a la pausa, ya ve que este es un programa... en otra oportunidad vamos a hablar de resistencia. Ayer estuvo calzándose el mameluco, las botas y todo, andando por las inundaciones. Ese es un problema que hay que... Pero sí le vamos a preguntar sobre el alumbrado público y el tema de inseguridad que hay en resistencia como consecuencia. Ese tema nos escapa, Coqui, hoy. La pausa rapidito. De acuerdo a la Asamblea General Ordinaria del día 17 de junio del 2016, quedó constituida la nueva comisión del Colegio de Martilleros de la provincia del Chaco. De la siguiente manera: presidente, martillero Julio César Quijano; vicepresidente, martillera Silvia Vanina Smith; secretario, martillero Héctor Enrique López; tesorera, martillera Elida Udín; vocal titular primero, martillero Horacio Eduardo Camor; vocal titular segundo, martillero Walter Dabel Brocal; vocal titular tercero, martillero Cristian Daniel Medina; vocal suplente primero, martillero Méndez Juan Barbetti; vocal suplente segundo, martillero Horacio Ricardo Frey; vocal suplente tercero, martillero Rubén Rodolfo Veloso; revisión de cuenta titular, martillero Carlos Alberto Ledesma; revisión de cuenta suplente, martillero Edgardo Peralta. Tomamos posesión del cargo las nuevas autoridades del Colegio de Martilleros, agradeciendo la buena predisposición en todo su mandato del martillero Guillermo Bell. Creo que se va a continuar la misma estructura del colegio, organizada ya para ayudar a los colegas del interior, así también buscar algunos beneficios y trabajando con esta gente que ya más o menos ya está capacitada, digamos, por varios, como la tesorera, la vicepresidenta, son gente que ya venimos trabajando hace rato con el colega Bell. Así que esperamos que sea una buena gestión y seguir adelante con todas las obras que pensamos tener y buscar estar mejor los martilleros. Bueno, la verdad que para mí es un placer que quede esta comisión, porque ya no son nuevos, ya hace rato que venimos trabajando y bueno, yo le deseo lo mejor a Julio, a toda la comisión, y voy a estar siempre acá acompañándolo porque sí, porque me gusta el colegio, porque quiero el colegio y especialmente a la comisión esta, que yo digo, mi querida comisión, bueno, yo voy a seguir estando con ellos porque los quiero mucho.